Vamos a orar. Y tuve muchos errores. Hubo gente que me reclamó, hubo situaciones que pudieron haber sido prevenidas, pero por mi falta de sabiduría, yo no tomé decisiones correctas, no fui prudente y pues hubo gente afectada en esta semana por mi causa. Y vamos a empezar este tiempo analizando lo que dice Proverbios capítulo 9. ¿Alguno de ustedes han leído Proverbios capítulo 9? Sí, muchos de nosotros sí. De hecho, tiene por título La sabiduría y la mujer insensata. Esta prédica la titulé El clamor de la sabiduría. ¿Alguien ha leído el capítulo 8 de Proverbios? Los pastores dentro de los discipulados siempre nos instan, nos motivan a que leamos un proverbio diario conforme al día de la semana. Entonces, si hoy es 1 de junio, tendríamos que leer el capítulo 1 de Proverbios. Si lo hacemos cíclicamente por el resto de nuestras vidas, pues habremos leído Proverbios mínimo al año 12 veces, ¿sí? Porque es una vez por mes. Y realmente necesitamos sabiduría, ¿verdad? Yo no puse las citas en pantalla, nos van a estar apoyando, pero yo sí les pido que ustedes en su palabra, en la Biblia que traigan, por favor, puedan ir al capítulo 9. Y vamos a leerlo todos juntos. Yo lo voy a leer en voz alta, ustedes ahí en su teléfono o en su Biblia. Voy a leer la versión Reina Valera. Y dice así la palabra de Dios. La sabiduría edificó su casa. Labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprenda al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Si fueras sabio, para ti lo serás, y si fueras escarnecedor, pagarás tú solo. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla en la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dijo, a las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profuso del Seol. De hecho, es el proverbio más pequeñito de todo el libro de Proverbios, pero es la continuación del capítulo 8 de Proverbios. El capítulo 8 nos habla de la excelencia y la belleza y la capacidad de la sabiduría. Y en este capítulo 9 vemos ejemplificada la sabiduría en una mujer, como si fuera una mujer que está clamando desde lo alto y que está diciéndole a todos que vengan a comer del banquete que ella ya preparó. ¿Cuántos de nosotros les gustan los banquetes o los buffets? Podemos comer de lo que sea, ¿verdad? Este banquete que la mujer sabia ha preparado tiene características especiales. Ha mezclado vino, lleva vino su banquete, lleva pan su banquete. Pero lo más importante en el versículo 1 nos habla de que la sabiduría, gracias,
edificó su casa y labró sus 7 columnas. Primero edificó la casa, después le puso columnas, después hizo un banquete y después salió a las calles a invitar, a decirle a todos los insensatos y a todas las personas simples que fueran a su banquete. ¿Cuántos de nosotros hemos sido simples en nuestra vida? Muchas veces nosotros. Yo creo que la primera en ser simple, ignorante. Y nos ha faltado muchas veces en muchas áreas de nuestra vida sabiduría. Quizás podemos ser sabios en algunas áreas, pero no en todas. Y es por eso que la sabiduría clama esta mañana. Y vamos a empezar. ¿Qué es la sabiduría? ¿Alguien tiene algún concepto de sabiduría? ¿Cómo lo podríamos definir? La ciencia de tomar decisiones para la vida. ¿Alguien más que quiera enriquecer, mencionar algo distinto? ¿O qué es una manera de buscar soluciones para los problemas diarios? Básicamente dice esto la Real Academia Española. Es la correcta aplicación de lo que uno sabe a lo que uno hace a fin de lograr un buen vivir. Hay muchísimas personas en la Biblia que tienen sabiduría. Menciónenme algún personaje bíblico que mostró gran sabiduría. Salomón, ¿quién más? David, ¿qué más? José. ¿Cuál de los que han mencionado hizo esto? Porque Salomón sabía mucho y lo aplicó a su vida un tiempo, pero quizás no, o a lo mejor no en todas las áreas de su vida, ¿verdad? Gracias al rey Salomón tenemos en nuestra Biblia en este día lo que es Proverbios. Pero tenemos que José era un hombre sabio que no solamente tenía conocimiento, sino que supo aplicar ese conocimiento para salvar a varias naciones, no solo a Egipto, salvó a su propio pueblo. La sabiduría es algo que enriquece en gran manera. Sin embargo, ¿cuántos tipos de sabiduría hay? Mencionen personajes que no sean bíblicos del mundo que ustedes digan que son sabios. Platón, ¿quién más? Washington, George Washington, ajá, ¿alguna otra persona que puedan decir? ¿Cómo? Da Vinci, ¿ok? Tenemos muchísimas formas o manifestaciones de sabiduría. La Biblia nos habla de muchos, nos habla de aproximadamente 5 tipos de sabiduría. Y yo lo resumí en lo básico. Vamos a Santiago 3, versículos 13 al 16. Todos ubíquense allá, por favor. ¿Qué dice así? Quien quiera, quien lo tenga, lo puede leer, por favor. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Muy bien. Entonces, ¿cuántos tipos de sabiduría nos habla este pasaje? De 2, la que viene de lo alto y la terrenal, la animal y la diabólica. Esencialmente, la terrenal, animal y diabólica se caracteriza por qué cosa. Ajá, porque hay pecado, pero nos habla específicamente porque hay celos amargos, hay contención, jactancias y mentira. ¿Sí? Entonces, esa es una de las
básicas. Esta es la división básica que la Biblia nos da sobre la sabiduría. Y tenemos la que viene de lo alto. Evidentemente, los que estamos aquí queremos la sabiduría que viene de lo alto, ¿verdad? Vamos a regresar a Proverbios 9 y nos vamos a ir al versículo 10. El versículo 10 nos da el fundamento para esta sabiduría que viene de lo alto. ¿Y qué es lo que dice en pantalla? Me parece que ya está. ¿Qué es lo que nos dice Proverbios 9:10? Vamos a leerlos todos juntos. 1, 2, 3. El temor es la inteligencia. Otra vez, hermanos. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Ese es el fundamento, ¿sí? Si nosotros no tenemos ese fundamento, es como construir nuestra casita, como dijo Jesús, en la arena. Nuestra casita se va a caer. Todo fundamento fuera del temor de Jehová no puede provenir de sabiduría de lo alto. El principio básico es Jesucristo, la piedra angular. Vamos a la siguiente diapositiva. De hecho, la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 1:24, vamos a buscarlo, por favor, que Jesucristo es la sabiduría encarnada. Dios diseñó un plan glorioso de salvación. Por causa de Adán y Eva, esa relación que teníamos con el Padre fue rota. Nosotros no podíamos tener comunión con el Padre, no podíamos estar vestidos de santidad, no podíamos saber ahora en perfección lo que era santo, bueno y agradable debido al pecado. Entonces, por causa de que Adán y Eva comieron del árbol del bien y del mal, ellos pudieron entender un concepto equivocado de lo que era bueno y malo. Se rompió el entendimiento de lo que era santo y de lo que era sabio y lo que era bueno. Por eso el Padre diseñó el plan y Jesucristo, nuestro Salvador, lo ejecutó. Y dice 1 Corintios 1:24. Ya está. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es el fundamento de la sabiduría y Cristo mismo es la sabiduría encarnada. ¿Sí? También dice Colosenses 2:3. Si me pudiera alguien buscar Colosenses 2:3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El Señor Jesús no solo es la sabiduría de Dios, sino que en Él se esconde la sabiduría. Para encontrar la sabiduría nosotros tenemos que buscar a Jesús y tenemos que escarbar. Un tesoro escondido, pues para descubrirlo tienes que obviamente escarbarlo, ¿verdad? Para que puedas ver lo que hay allí. Y en el caso específico de la sabiduría, vemos que hay tesoros preciosos. Cierto pasaje de la Biblia dice que las cosas ocultas, lo que el ojo no ha visto, lo que no ha subido al oído de la gente común, están reservadas para aquellos que aman a Dios. Y para aquellos que amen a Dios o los que amen a Dios mostrarán su amor buscando al fundamento y al que es la sabiduría misma. Dice Isaías 11:2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Quiero que en sus Biblias cuenten cuántos espíritus menciona el pasaje. 7. ¿Menciona cuántos? 7. Vamos a repasarlos. Dice que sobre el Señor Jesucristo reposaría el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de inteligencia, el Espíritu de consejo, el Espíritu de poder,
el espíritu de conocimiento y el espíritu de temor de Jehová. Se necesitan, o no se necesitan, sino que el espíritu de Dios tiene 7 formas, de acuerdo a lo que dice Isaías 11:2. Y este Espíritu Santo en estas formas manifestadas, o más bien manifiestan de diferente manera su poder, y estaban en el Señor Jesucristo cuando Él fue encarnado. A través del Espíritu Santo, el Señor Jesús tuvo el poder para poder vencer la tentación. A través del Espíritu Santo, Él pudo hacer milagros y prodigios. A través del Espíritu Santo, el Señor Dios echó fuera demonios. A través del Espíritu Santo, Él pudo ejercer compasión, misericordia, perdonar pecados, resucitar de los muertos. Y esa es la forma en la cual el Espíritu se manifestaba. Vamos a la siguiente. Cuando Cristo entra en nuestro corazón, nos volvemos receptores de esta sabiduría de lo alto. ¿Cuántos de nosotros le hemos pedido al Señor Jesús que sea nuestro Salvador? ¿Cuántos de nosotros le hemos pedido que sea nuestro Señor? Porque podemos decirle, sálvame Jesús, pero yo quiero hacer lo que yo quiera hacer. Y no se lo decimos, pero a lo mejor lo seguimos haciendo. Por eso necesitamos sabiduría. Pero cuando el Señor Dios entra, nos salva, obra poderosamente la salvación, este milagro de salvación. Él prometió en Juan capítulo 16 que enviaría al Consolador. ¿Quién es el Consolador? ¿Y quién estaba en Jesús? ¿Y cuáles son las formas del Espíritu Santo de acuerdo a Isaías 11:2? Estas son sus, mande, estas son sus formas, ¿sí? Esos son los atributos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dentro de Jesús, dentro de sus 7 atributos, puede obrar en los corazones de cada uno de sus hijos, que tienen por fundamento el temor del Señor. Si nuestro fundamento no es el temor del Señor, que es el principio de la sabiduría, el Espíritu Santo y sus atributos no puede operar. Lo necesitamos. Sobre estos fundamentos del temor del Señor se edifican 7 pilares que sostienen nuestra vida, la vida del cristiano y por consiguiente la vida de la iglesia. Vamos a la que sigue. Dice 1 Corintios 3:9. La iglesia de Cristo es la morada de su sabiduría. ¿Para qué Dios quiere que nosotros tengamos una construcción de 7 pilares? Dice 1 Corintios 3:9, porque nosotros, o sea, nosotros, iglesia, somos colaboradores de Dios y nosotros somos labranza de Dios, edificio de Dios. Ajá. Quiero que por favor hagas personal este versículo y en lugar de decir nosotros, ponle tu nombre. ¿Sí? 1, 2, 3. Porque Dara, ponle tu nombre. Eres colaboradora de Dios y eres labranza de Dios, edificio de Dios. Dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo, cuando estuvo o cuando viene a habitar en nosotros, nosotros nos convertimos en el templo del Señor. Por lo tanto, somos la labranza, somos el edificio de Dios. Él habita en nosotros. Él quiere operar a través de nosotros. Vamos de vuelta a Santiago capítulo 3, pero ahora vamos a leer el versículo que resta, el versículo 17. Y dice así: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto, lo vamos a leer hasta el 18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Ok? ¿Cuántos atributos nos dice el versículo 17? Ajá. Incertidumbre, ajá, ni hipocresía. Ajá, ok. Realmente nos está dando los 7 pilares. Santiago 3:17 nos contesta o nos da luz sobre el pasaje de Proverbios capítulo 9.
¿Cómo la sabiduría edificó su casa con 7 pilares? Porque la sabiduría es primeramente pura. Para que nosotros podamos, con la base del temor de Jehová, edificar nuestra casa, ¿sí? Tenemos que ser puros, tenemos que ser santos. No puede haber doblez de ánimo en nuestro corazón. Tiene que haber limpieza, tenemos que irnos santificando. La vida piadosa en Cristo Jesús es un proceso, pero siempre es hacia adelante, no es hacia atrás ni para tomar vuelo. Tenemos que caminar todo el tiempo en santidad. ¿Qué te agrada, Señor? ¿Qué quieres hoy, Señor? ¿A quién debo bendecir? ¿A quién no debo darle? Estaba la pastora en la semana comentándome de una situación sobre una persona y me dice, me explicaba y me decía la situación que esta persona pedía ayuda y ya me dio la respuesta que la pastora le dio a esta persona y yo me quedé meditando y dije, Señor, ciertamente tú das parámetros en la escritura de cómo debemos responder. Muchas veces no podemos darle a la gente porque es como dar perlas a los cerdos. Y justamente Proverbios 9, en la parte final, nos describe la gente que es necia, que escucha a esta mujer. Entonces, uno de los pilares es la pureza y, por supuesto, la santidad. Tenemos que todo el tiempo depender del Señor. El segundo pilar es la paz. ¿Por qué es importante la paz? Díganme un versículo que hable de la paz. Porque a paz fuiste llamados. ¿Qué otra cosa? Mis paz, perdón. La paz de Dios gobierna en nuestros corazones. ¿Qué pasa cuando no tienes paz? Tomas buenas decisiones. Lo contrario a la paz, ¿qué sería? Angustia, temor, ansiedad. ¿Tomas buenas decisiones? Yo me acuerdo de una vez cuando iba yo tendría unos 8 años, 7 años, y yo iba con mi mamá. Y teníamos que atravesar una avenida y era muy transitada. No me acuerdo, creo que ya conté esta anécdota, no me acuerdo. Y entonces yo tenía mucho miedo porque yo veía los camiones, los trailers, los carros, y mi mamá me llevaba de la mano. Me acuerdo que yo iba agarrada de su mano izquierda y mi mamá quería cruzar hacia cierto lado. Pero yo tenía tanto temor que yo me iba yendo hacia el otro lado y mi mamá me jalaba para irme a donde teníamos que ir, que era el camino más corto y más rápido. Por mi angustia y por no confiar en mi mamá, me solté, mi mamá tuvo que ir por mí, perdimos tiempo y literalmente pasaban los carros casi atrás de nosotros. Entonces, más bien teniendo la paz de Dios, tomamos decisiones correctas. La paz de Dios nos permite estar en paz con otros. No te enfureces, no estás en amargura, es fácil perdonar porque estás en paz. ¿Sí? Vamos a ver el tercer pilar, la amabilidad. ¿Qué es la amabilidad? Antes de eso, quiero que sean muy honestos. A lo mejor les va a dar pena, pero quiero que sean honestos. A ver quién es valiente y dice, ¿quién se considera que es amable? Es válido que digas que tú. Puedes decir que tú. ¿Sí? Ok, amable. Bien. ¿Qué sería amabilidad? ¿Cómo, perdón? La manifestación del amor. El que es atento. Ajá. El que ayuda. Ser amable es ser considerado, afable, cortés con los demás. Implica un trato agradable, gestos atentos, un interés genuino por el bienestar del otro. Pero es algo importante dentro de la relación. De hecho, en la iglesia, en la primera iglesia, en los tiempos romanos, se caracterizaba por su amabilidad. En una cultura bélica completamente, la iglesia era amable y era como llegar a un lugar cálido y refugio. Entonces debemos de ser amables, pero vamos al siguiente pilar que es la benignidad. La benignidad es una actitud de bondad profunda, de indulgencia y de generosidad que se manifiesta en la disposición a hacer el bien sin esperar nada a cambio.
va más allá de la cortesía y tiene un componente moral. El siguiente pilar es la misericordia y los buenos frutos. ¿Por qué creen que él puso el pilar 5 con estas dos cosas? Misericordia y buenos frutos. ¿Por qué no fue misericordia y pilar 6 buenos frutos? ¿Por qué? Ok. Ajá. ¿Alguien más? ¿Qué tiene que ver los buenos frutos con la misericordia? ¿Yo puedo tener buenos frutos sin misericordia? ¿Por qué necesitamos misericordia? ¿O en qué momento ustedes han tenido que ejercer misericordia? Piensen en una situación donde ejerciste misericordia. Dios te ha dado y nos ha dado a todos misericordia, pero ¿cuándo han ustedes ejercido misericordia sobre alguien más? ¿Perdón? En la predicación del Evangelio, cuando alguien te ofende y lo perdonas, especialmente cuando eres papá, ¿no? Porque a veces tus hijos son, dices, no, aquí sí ya murió, pero ejerces misericordia. Ajeno, unida, es que la apagué, creo. Perdón. Es la compasión hacia el sufrimiento ajeno unida hacia el deseo de aliviarlo y perdonarlo. Implica ver el dolor de otro con empatía y actuar con clemencia, incluso cuando se tendrá derecho a castigar o juzgar. Uno ejerce misericordia porque tienes la capacidad de juzgarlo. Tienes dos, siempre hay dos opciones frente a ti. O lo juzgas y lo condenas o ejerces misericordia. Puede que tu juicio sea malo. A lo mejor te ofendió y dices, no se vale. O sea, ¿cómo es posible? Él todavía hace esto y esto y esto y empiezas a condenarlo en tu corazón o en tu mente. O le dices verbalmente o te agarras a golpes, lo que sea, pero estás ejerciendo un tipo de juicio. La otra opción es la misericordia. Todo el tiempo somos probados. Una vez la pastora me dijo algo que me impactó. Todos los días de tu vida eres probada. Sin embargo, hay veces que no nos damos cuenta y reprobamos. Hay veces que tampoco te diste cuenta y pasaste. ¿Por qué? Pues porque estás fuerte en el Señor, porque no fue una ofensa, porque no hubo algo que te hiciera caer o pecar. Sin embargo, la misericordia está ligada intrínsecamente a los buenos frutos. Una persona airada jamás podrá ejercer misericordia, nunca. La ira del hombre no opera la justicia de Dios. Misericordia quiero, dijo el Señor, no sacrificio. También la palabra de Dios nos dice que no pensemos mal en nuestro corazón contra el prójimo. ¿Sí? Él es un Dios de misericordia, tardo para la ira y grande en misericordia. La misericordia es parte de su carácter y eso te da amplitud para poder dar buenos frutos. Todo lo que dice en Galatas capítulo 5 sobre los buenos frutos tiene incluida la misericordia y está ligada, no la puedes separar. Y el sexto pilar es la imparcialidad, es decir, que no hay incertidumbre. Nosotros vivimos en un gobierno, muchas veces la gente no quiere votar precisamente por la parcialidad, más bien, porque todo es parcial. No me importa lo que tú quieras, yo voy a poner lo que yo quiera, ¿no? Ay, pues ¿para qué voto? Si al final del día no vas a escuchar mi opinión, por ejemplo. O, no, pues yo creo que tú, porque me caes bien, o porque es mi cuñado y es el pastor, yo creo que a él le voy a dar el trabajo. Y le voy a dar más sueldo. Y no me importa que los demás tengan la misma preparación, va a tener menos sueldo. O esta persona me cae muy bien, yo lo voy a tratar muy bien y le voy a dar más despensa que al otro. Eso es ser parcial. Y uno de los pilares es ser imparcial. El Señor Jesús da una ley o establece un mandamiento o da una instrucción y se sigue al pie de la letra, sin importar si es o no de mi agrado, si él o no o ella está alineado a la palabra de Dios, no sé.
Siempre tenemos que actuar en la imparcialidad y en la medida en la que ejercitemos esto, serán edificados estos pilares. Y la última es la sinceridad. No debe de haber hipocresía en nosotros. Amados hermanos, muchas veces hemos descubierto que yo me he dado cuenta en mí misma y en otros que creemos que somos algo y no lo somos. Estaba el día de ayer, justo el día viernes, hablando con una compañera y me estaba preguntando sobre la maldad. Y me decía, ¿tú crees que las personas sean malas y no se den cuenta? Y le digo, sí es posible que seas malo y no te des cuenta. La Biblia lo dice. Somos malos y no nos damos cuenta. Somos ignorantes. Por eso necesitamos un Salvador. No hay nadie bueno. Y entonces la mujer me decía, es un tema muy complicado. La verdad es que no estoy muy segura de que no exista nadie bueno. Y la verdad es que yo le dije, pues no hay nadie bueno. No existe nadie bueno. El único bueno fue crucificado en la cruz. El mismo Señor Jesús dijo, ¿a quién llamas bueno? ¿Llamas bueno, me llamas solo Dios? ¿Me llamas bueno porque sabes que soy Dios o no me llames bueno porque no entiendes que yo soy el Mesías y soy Dios? La iglesia ha sido llamada a edificarse en los pilares. Necesitamos ser sinceros. No se vale, hermanos, que tú te escudriñes solito. El mundo te dice, analízate, escudriñate, ve. Y siempre está esa idea de que tú eres bueno, de que tú tienes derecho, de que los demás no importan, que si la gente no te suma, pues tírala a la basura. Que si es tóxica, pues, y yo digo, ¿y si tú eres el tóxico? ¿Y si el tóxico es otro? Yo estaba hablando hace tiempo con una persona y yo me quedé pensando y dije, creo que yo era la tóxica en una relación que tuve hace tiempo. Dije, Dios, gracias por haber protegido a esa persona de mí. Gracias, Señor. Yo era la nociva aquí. Y a veces vivimos en ese engaño. Necesitamos estar en la presencia de Dios para que Él nos revele quién realmente somos. Cuando Él nos desnuda y nos muestra quién somos realmente, empieza la verdadera transformación. Y decimos, Señor, hágase tu voluntad. La iglesia ha sido llamada a gobernar y operar en sabiduría en un mundo caído. ¿Para qué queremos edificar 7 pilares en nuestra vida? Pues para gobernar. Este mundo, ¿cómo va a conocer la sabiduría de Dios? A través de la iglesia. Dice la palabra de Dios en Efesios 3, 10 y 11. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, a las potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. No solo es en la esfera terrenal, es en la esfera espiritual donde nosotros tenemos que mostrar la sabiduría de Dios. Cada paso que demos tiene que estar fundamentado en el temor de Jesús, en el temor de Dios, y tenemos poco a poco y como iglesia enriquecernos para ir edificando estos 7 pilares. La iglesia, todos nosotros, la iglesia mundial y la iglesia Casa de Dios Querétaro, tiene esta misma misión. Sea dada a conocer la sabiduría de Dios a los principados, a las potestades y a todo lo creado en la tierra. Es una misión poderosa y gloriosa que no entendemos. A veces no soy amable. Ay, otra vez vienes a molestar. No eres benigno, no somos benignos. Ajá. O no pensamos en el prójimo. Solo lo que tú quieres, lo que tú sientes, lo que tú vives. Nos falta carácter. Nos falta fidelidad.
sinceridad. Todos estamos en un proceso, el punto es nunca detenernos. ¿Cómo vamos a adquirir la siguiente? ¿Cómo vamos a adquirir sabiduría? ¿Cómo vamos a ver, recuerden pasajes bíblicos, hermanos? Ok, temiendo a Jehová. Díganme, ¿de qué otras formas puedo yo adquirir sabiduría? Leyendo la palabra, orando, pidiéndola. ¿Qué otra cosa? Practicándola. A ver, ¿cuántos de ustedes han leído Proverbios capítulo 1? ¿Cuántos de ustedes han leído en ese pasaje de Proverbios capítulo 1 el consejo que da el padre al hijo? Ahí en ese pasaje. Si te quieren engañar diciéndote, no consientas. Ahí nos dan consejos. ¿Cuántos de ustedes han salido por fiadores de otras personas? Díganme un pasaje bíblico donde prohíba eso. En Proverbios. ¿Sí? La palabra de Dios nos da parámetros para podernos conducir y tener una vida piadosa con Cristo y con el prójimo. Entonces, ¿cómo puedo adquirir la sabiduría como bien nos han comentado? Obedeciéndola en nuestro diario vivir. Yo leo y yo aplico. Yo leo y yo aplico. Yo leo y yo aplico. Yo escucho lo que dijo el pastor y lo aplico. Yo escucho lo que dijo la hermana y lo aplico. Yo escucho lo que la naturaleza de Dios muestra en evidencia de su poder, su soberanía, su belleza y lo aplico. Es aplicar, 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 aplicar. Entre más apliques la sabiduría de Dios, más se queda injertada en tu vida y más sabio eres. ¿Cómo es que Job llegó a ser sabio? ¿Cómo es que David llegó a ser sabio? ¿Cómo es que José llegó a ser sabio? Aplicando. La otra es por impartición y regalo a los hijos de Dios. Salomón llegó a ser sabio porque estudió mucho. En él había ciertos rasgos de sabiduría, por eso pidió sabiduría. Ya tenía un rasgo de que era algo sabio, pero Dios le impartió, le regaló. Y cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, nos da sabiduría para escoger entre lo bueno y lo malo. La siguiente es una búsqueda diligente. La palabra de Dios nos dice, busca, busca, busca la sabiduría de mañana, levántate, lee, ora. Aprende, memoriza, medita, busca sabiduría. Y la otra es por petición. Si no tienes sabiduría, pídela a Dios. Señor, dame sabiduría, no sé cómo contestar, no sé qué hacer, no sé cómo decir, no sé cómo solucionar, no sé cómo arreglar este problema mecánico o moral o lo que sea. Pide sabiduría y Dios te la va a dar. Son los 4 entradas por las cuales puede venir la sabiduría. Vamos a leerlos todos juntos. 1, 2, 3. Por impartición y regalo a los hijos de Dios, por búsqueda diligente, por petición, por la obediencia de la palabra de Dios en nuestro diario vivir. Ahí vienen todas las citas bíblicas. Si ustedes gustan, se les puede pasar la presentación. Por cuestiones de tiempo vamos a irnos más rápido. La siguiente nos habla sobre por qué debemos adquirir sabiduría, no solo por edificar nuestros pilares. Hay fruto, la sabiduría es muy valiosa. ¿Sabes cuántas veces se menciona la palabra sabiduría en la Biblia? ¿No? ¿Cuántas veces? Bueno, no importa. Se menciona alrededor de 250 veces la palabra sabiduría en toda la Biblia. Es un tema serio para Dios. Y Él promete dar bendiciones a los que busquen, pidan y apliquen la sabiduría. La número 1, aquí les puse 11 nada más. Nos da felicidad, te da gozo, porque pudiste resolver algo, porque pudiste ser pacificador, porque pudiste mostrar misericordia de forma sabia y correcta. Te da muchos beneficios, nos dice eso en Proverbios capítulo 4, versículos 5 al 10. Nos guarda del mal, Proverbios 5 del 1 al 6. Mejor que piedras preciosas. Sobrepasa el valor en oro, excede a la necedad, da vida, fortalece, mejor que las armas, asegura la estabilidad y produce buen fruto. ¿Vale la pena adquirir sabiduría?
Vale la pena levantarte tempranito y leer el pasaje de Dios y lo que Él te quiere decir para ti. Le decía a una amiga hace un tiempo, le decía, ayúdame a orar para que yo obedezca lo que Dios quiera decirme. Dios nos habla. El problema no es ese. El problema es que yo no quiero obedecer. Yo no quiero obedecer. Dara, deja de hacer esto. Es que no, dame chance, espérame, nada más lo termino y ya. Y me espera. Pero siempre está mi necedad, siempre está mi rebelión. Lo que yo quiero hacer para mí aparentemente es más importante. Y estoy segura que de muchos también alrededor del mundo. Y tenemos que buscar la sabiduría. Vamos a la siguiente. Proverbios 8, 35, 36 dice, porque el que me halle hallará la vida, el que peque contra mí defrauda su alma, todos los que me aborrecen aman la muerte. Eso dice Proverbios 8 del 35 al 36, está cortado un cachito, pero en esencia es esto lo que dice. La sabiduría es más que el uso apropiado y la aplicación del conocimiento, es vida. Es la vida de Dios injertada a través del Espíritu Santo en nuestra vida para vivir como Él quiere que vivamos. En el tiempo del final de la alabanza, el Señor Dios nos dio un pasaje bíblico. ¿Se acuerdan cuál fue? Lo leyó la pastora Vani. ¿Qué decía el pasaje? Perdón, no los escucho fuerte, perdón, de la siembra y la cosecha. Y decía que Dios no podía ser burlado. El que siembra escasamente, segará escasamente. ¿Sí? Tenemos que segar en abundancia. Una de las formas en las que estaremos sembrando es leyendo y obedeciendo la palabra de Dios. Es vida. Cristo es la sabiduría de Dios. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de mí. Por eso dice Apocalipsis 3:12, al que venciere, al que venciere, al que dedicó su vida a buscarme, a amarme, a obedecerme, a no creerse sabio en su propia opinión, sino temer a Jehová. Lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Hoy clama la sabiduría. La sabiduría edificó 7 columnas, su casa con 7 columnas. Edifiquemos nuestra casa con 7 columnas. Seamos sabios. Toda la decisión que tomemos no sea basada netamente en experiencia. Busquemos la palabra de Dios. Nuestra experiencia puede estar dañada. Podemos traer, no sé, traumas, heridas abiertas y sangrantes. Puede ser también producto de enseñanzas culturales, familiares, que van en contra del propósito de Dios para tu vida o para la vida de la iglesia. No solo es para tu vida la sabiduría, es para la edificación de la iglesia con el propósito de manifestarla a todo lo creado. Toma decisiones correctas, hermano, siempre buscando la palabra de Dios. Y eso es lo que el Señor Dios me enseñó ayer y quería compartírselos. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno. Tú eres santo y poderoso y eres digno de toda alabanza y adoración. No hay Dios tan sabio, no hay Dios tan puro, tan amable, tan benigno, misericordioso. No hay nadie tan sincero, Señor. No hay nadie tan imparcial. No hay nadie, Señor Dios, que sea como tú. Pero queremos ser como tú.
Ayúdanos a edificar en nuestras vidas, Señor, la sabiduría, esta casa donde tú mores, para que seamos, Señor, luz a las naciones, para que la gente voltee y vea de esta iglesia, de tu iglesia en el mundo. Mira cuán sabios son, cómo viven. Son un pueblo santo, son un pueblo amado. Oh Señor, ayúdanos a escucharte, ayúdanos a obedecerte, para que las bendiciones que has prometido a los que buscan tu palabra y a los sabios sean derramadas en nuestras vidas. Ayúdanos a seguir sembrando el bien y no cansarnos. Fortalece la vida de mis hermanos para que ellos puedan seguir haciendo, Señor, conforme tú. Ayúdanos a ser sabios, a ser prudentes. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso.